¿Cuántos de nosotros estamos felices en esta mañana? Amén, amén, ¿verdad? Estamos felices porque estamos alabando y glorificando a un Dios que vive y permanece para siempre, amén. Creemos de que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, déjame decirles que siéntense contentos, felices, porque por fe creemos de que el Creador del universo está en medio nuestro, amén. Así que solo Él se merece toda la honra y la gloria por toda la eternidad, amén. Porque el salmista David dice: y yo me alegraré con los que dijeren, a la casa de Jehová iremos. Así que dile al que está a tu lado: bienvenido a la casa de Jehová, dile. Amén, amén. Entonces, queridos hermanos, en esta hora de la mañana vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre celestial, en el nombre de Jesús venimos ante ti, oh Padre, primeramente pidiéndote perdón de nuestros pecados. Padre celestial, en esta hora de la mañana, te suplicamos, oh Padre, que tu Santo Espíritu, Padre, puede morar en medio nuestro, oh Señor. Guíanos, oh Padre celestial, y que al estudiar tu palabra, oh Señor, nosotros podamos realmente prepararnos, oh Señor, para cuando tú vengas, oh Padre. Padre celestial, te pedimos, oh Padre, que tú seas con cada uno de nosotros y que tu nombre sea glorificado, oh Padre, en esta hora, oh Señor. Gracias te damos, oh Padre, y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el tema va a estar basado en el capítulo 13. Pero antes de ir allá a Apocalipsis 13, vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 1. ¿Sí? Quiero dar una pequeña introducción en Apocalipsis, capítulo 1. Entonces, abre su Biblia conmigo en Apocalipsis, el capítulo 1. Yo he titulado este mensaje: La bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño. Entonces, hoy vamos a estudiar en cuanto a este tema. Es muy importante, ¿verdad? Pero antes de darle lectura, yo quiero leer un párrafo del Espíritu de Profecía. Y ese párrafo lo encontramos en Testimonios para los Ministros, página 112 y la página 113. Dice de esta manera: se necesita un estudio muy más detenido, dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente, dice acá, Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. Sigue diciendo: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Entonces necesitamos un estudio, ¿verdad? De que realmente podamos nosotros estudiar y escudriñar el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1. ¿Ya abrieron su Biblia? Apocalipsis capítulo 1, ¿ya todos lo tienen? Amén. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es Apocalipsis o qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra Apocalipsis? ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, porque dice acá en el versículo 1, vamos a comenzar leyendo en el versículo 1, capítulo 1 y versículo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándolo a su ángel, a Juan, su siervo. Entonces, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Saben que algunos estudiosos de la Biblia dicen que estudiar el libro de Apocalipsis es muy complicado. O otros estudiosos de la Biblia o teólogos dicen que estudiar el libro de Apocalipsis, o sea, es asustar a la gente, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero en algún momento yo sí lo he escuchado. Entonces, ¿saben, queridos hermanos? Quiero decirles que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros presentamos temas basados en el libro de Apocalipsis, estamos presentando
a Cristo mismo. En otras palabras, estos mensajes son cristocéntricos. Entonces, estudiar el libro de Apocalipsis no es asustar a la gente, es presentar a Cristo, porque es la revelación de Jesucristo. Eso tenemos que entender nosotros, que cuando nosotros meditamos en el libro de Apocalipsis, escudriñamos el libro de Apocalipsis o damos mensajes basados en el libro de Apocalipsis, estamos presentando a Cristo mismo. Entonces, dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo, pero hay algo importante en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Bienaventurado. Aquí la palabra griega que se describe es Makarios, que quiere decir feliz o dichoso aquel hombre, ¿verdad?, que estudie las profecías, ¿verdad? O sea, feliz el hombre o dichoso aquel que oye y lee las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, estudiar el libro de Apocalipsis no es complicado, como mucha gente lo dice. Porque muchos estudiosos de la Biblia dicen que el libro de Apocalipsis no se puede entender, porque está lleno de simbolismos. Entonces, la palabra del Señor dice que el que lee, entiende. Es decir, los entendidos entenderán. También la palabra del Señor dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A vuestro Dios. Pero las reveladas son ¿para quién? Para vosotros y para vuestros hijos. Si el libro de Apocalipsis ya fue revelado y es la revelación de Jesucristo, quiere decir que sí se puede entender. Amén. Amén. Entonces, quiero que queden claro que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ahora, vayamos a Apocalipsis, el capítulo 13, porque ahí va a estar basado el tema en esta hora de la mañana. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 hasta el 10. Saben, queridos hermanos, algunos estudiosos de la Biblia llaman a estos mensajes escatológicos. ¿O qué es escatología? Son mensajes de profecía. En otras palabras, son mensajes para el último tiempo, o para el tiempo final, o para el tiempo del fin. Entonces, vamos a comenzar leyendo el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, verso 1 en adelante. Le vamos a dar lectura hasta el versículo 10. Y yo quiero que ustedes pongan atención, porque vamos a llegar a concluir aquí mismo en Apocalipsis, el capítulo 13. Entonces, vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 hasta el 10. Dice así, de esta manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el verso 5 sigue diciendo: y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potestad de actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Verso 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleve cautividad, irá en cautividad.
El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Entonces, el libro de Apocalipsis comienza diciendo, ¿verdad? Me paré sobre la arena del mar y vi que del mar subir una bestia. Una bestia, ahí está la imagen. Una bestia subiendo del mar. Ahora, hay algo interesante en esta bestia. Saben que esta bestia está formado de varias partes. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está la imagen. Dice en el versículo 2, lo vamos a leer una vez más en el versículo 2. La bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo. Ahí vemos un leopardo. Sus pies como de oso. Es decir, tenía pies como de oso. Sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Aquí vemos una bestia, vemos un leopardo. Dice que tenía los pies como de oso. Y luego dice que tenía la boca como de león. Y vemos un dragón. Dice que el dragón le dio su trono, su autoridad y su poder. Entonces, esta bestia está formada de varias partes. Ahora, escuchen muy bien, queridos hermanos. Para nosotros poder entender el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, necesitamos entender Daniel, el capítulo 7. Es decir, nosotros no podemos entender Apocalipsis 13 sin antes entender Daniel, el capítulo 7. Porque Apocalipsis 13 está relacionado con Daniel, el capítulo 7. Ahora, esta bestia, como yo les decía, está formada de varias partes. Nosotros vemos un leopardo, vemos un oso y vemos que dice que tiene su boca como boca de león. Y el dragón le dio su autoridad. Dice, entonces, para nosotros entender el capítulo 13 necesitamos ir a Daniel, el capítulo 7. Entonces, porque Apocalipsis 13 se entiende con Daniel 7. Y Daniel 7 se entiende con Apocalipsis, el capítulo 13. Entonces, acá en esta bestia vemos un leopardo. Cuando nosotros vamos a ir allá en Daniel, el capítulo 7, nosotros vamos a encontrar un leopardo. Y dice que tiene su boca como boca de león. Y cuando vamos a ir a Daniel 7, ya vamos a encontrar un león. Y también dice que tiene las manos como de oso. Cuando vamos a ir a Daniel, el capítulo 7, vamos a ver un oso. Y dice que el dragón, aquí habla del dragón, le dio su poder a la bestia. Entonces, allá en Daniel, el capítulo 7, nosotros vamos a encontrar una bestia terrible y espantosa, el cual es como un dragón. Entonces, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 7. Vayamos a Daniel, el capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 en adelante. Daniel, el capítulo 7, en el versículo 1 en adelante. Ok, dice en Daniel, el capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Ya todos lo tienen? Dice la palabra del Señor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, estando en su cama, y luego escribió el asunto y relató la suma de los asuntos, ¿no? Dice el verso 2, habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Dice el versículo 3, 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían ¿de dónde? Del mar. Del mar. Es decir, Daniel dice que vio 4 bestias subiendo del mar. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa una bestia en profecía? ¿A qué representa una bestia en profecía? Aquí nos lo explica en Daniel el capítulo 7 y el versículo 23. Dice así, y dijo así, la cuarta bestia será ¿qué? Un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y aullará y la despedazará. Ok, entonces
En el versículo 23 nos explica qué representa una bestia. Y dice que la cuarta bestia será ¿qué? Un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, dice que Daniel vio 4 bestias que subían del mar, y estas bestias representan ¿qué? Reinos, imperios. Entonces, vamos a seguir leyendo en el versículo 4. Dice que la primera bestia que Daniel vio que surgía del mar, en el versículo 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso añesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado ¿qué? Corazón de hombre. La primera bestia que Daniel vio es semejante a un león con alas. A un león con alas. Pero es interesante también porque Daniel lo vio surgiendo del mar. ¿Qué representa el mar? Las aguas. Lo vamos a ir a Apocalipsis 17:15. Apocalipsis 17:15 nos explica qué representa las aguas. Apocalipsis capítulo 17 y en el versículo 15. Dice así. En el versículo 15. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces las aguas representan ¿qué? Pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, por lo tanto, cuando Daniel ve esta visión de estas 4 bestias o estos 4 imperios, ¿verdad? Dice que las aguas representan ¿qué? Multitudes, naciones y lengua. Y los vientos en Jeremías, porque dice que los gran vientos combatían en el gran mar. En el libro de Jeremías 51:1 dice ahí Dios, he aquí que yo levantaré un viento destructor, ¿contra quién? Contra Babilonia. Entonces, viento en profecía representan guerras, conflictos. Quiere decir que estas 4 grandes bestias que subieron del mar, que representan a 4 imperios, surgirían entre conflicto el uno con el otro. Entonces, es interesante, ¿verdad? Como acabamos de leer en el versículo 4, que dice que la primera bestia que Daniel vio en visión, en Daniel el capítulo 7, es semejante a un león con alas. Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos y hermanas, que esta bestia semejante a un león con alas representa a Babilonia, al imperio de Babilonia. Babilonia comenzó a gobernar en el 605 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo. Babilonia era el imperio más grande de esa región. ¿Quién gobernaba en ese entonces? El rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor. Y Babilonia llegó a ser un gran imperio. Un gran imperio en ese entonces, en el 605. Saben que los grandes historiadores enseñan imágenes acerca de, en cuanto a Babilonia. Los historiadores, según así era Babilonia, miren. Cuando estudiamos la historia dice que tenía jardines colgantes. Según los historiadores así era Babilonia. Hay otras imágenes que había. Ahí está otra imagen para que ustedes tengan una idea. Según cuentan la historia, ¿verdad? Que dice que así era la ciudad de Babilonia. Imagínense, una ciudad hermosa. Ahí se ve mejor también, miren. Según los historiadores, eso era Babilonia, Babilonia antigua. Entonces, el cual es representado como un león. Porque Daniel dice que vio que un león subía del mar. Y el león representa al imperio de Babilonia. Ahora, es algo interesante porque dice que este león tenía 2 alas como de águila. Como de águila. Eso quiere decir que Babilonia era fuerte y rápido en el apogeo de su poder. Un león con alas. Imagínense. Pero también dice en el versículo 4 que dice que sus alas fueron arrancadas y se puso a iniestra sobre los pies a manera de hombre.
y le fue dado ¿qué? Corazón de hombre. Eso quiere decir que Babilonia se fue despojando de su poder. En otras palabras, preparando el camino para el siguiente imperio que venía después de él, después de Babilonia. Entonces, otra de las cosas que quiero decirles, queridos hermanos, que los babilónicos, los de Babilonia, siempre utilizaron al león como un símbolo de Babilonia. Es más, cuando el rey Nabucodonosor construyó la ciudad de Babilonia, en las murallas de Babilonia él hizo esfinges de leones. Entonces, no hay duda de que el león representa el imperio de Babilonia. Ahora, es más, Dios mismo compara a Babilonia como un león y lo vamos a demostrar con la Biblia. En el libro de Jeremías 50, Jeremías capítulo 50 y versículo 17. Jeremías 50, versículo 17. Jeremías capítulo 50 y el versículo 17. Dice así: oveja descarriada es Israel, leones lo disparcieron, el rey de Asiria lo devoró primero, y este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Entonces, queridos hermanos, Dios mismo compara a Babilonia como a un león. Porque aquí nos lo explica en el versículo 17, que dice que oveja descarriada es Israel, leones lo disparcieron. El rey de Asiria lo devoró primero y luego este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Entonces, no es tanto necesario ir a los libros de historia, la misma Biblia lo confirma de que el león representa a Babilonia, porque Dios mismo compara a Babilonia como a un león. Amén. Entonces, volvamos a Daniel el capítulo 7. Vamos a ir a Daniel el capítulo 7. Daniel el capítulo 7 y el versículo 5. Daniel el capítulo 7 y el versículo 5. Entonces, queridos hermanos, no hay duda de que el león representa al imperio de Babilonia. Ahora, dice en el versículo 5, dice así: he aquí que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado, y tenía en su boca 3 costillas y entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. La segunda bestia que Daniel ve en visión es un oso, una bestia semejante a un oso. Ahí pueden ver la imagen. Este oso representa a los medos y los persas. Ahora, escuchen muy bien. Babilonia gobernó del 605 al 539 antes de Cristo. Justamente en el 539 cayó Babilonia. ¿Y quién lo invadió? Los medos y los persas, el cual es representado por el oso con 3 costillas en la boca. Con 3 costillas en la boca. Entonces, este oso representa a los medos y los persas. Ahora, para confirmarlo con la Biblia, para que nosotros llegamos a entender realmente de que este oso representa a los medos y los persas, vamos a ir a Daniel el capítulo 5. Ahí vamos a llegar a entender de que después de los medos y los persas, o sea, después de Babilonia comenzaron los medos y los persas. Vamos a ir a Daniel el capítulo 5 y el versículo 22. Dice así: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Está hablando del rey Belsasar, rey de Babilonia. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Dice el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensombrecido, y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes y tus esposas y tus concubinas habéis bebido vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben al Dios en cuya mano está tu vida. ¿Y de quién son todos tus caminos? Y no honraste. Dice, sigue diciendo el versículo 24. Entonces
entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Escuchen muy bien. El rey Belsasar era rey de Babilonia. El rey Belsasar dice que mandó traer los vasos del templo de Dios. Y esos vasos eran sagrados, pues. Entonces, él manda traer los vasos del templo de Dios y dice que empiece a beber con sus esposas, sus concubinas, y a adorar a dioses de plata, de oro, de piedra y de madera. Justamente cuando él estaba celebrando, dice que le apareció una descripción en la pared, o una mano pues escribiendo en la pared. Vamos a leerlo del versículo 4 en adelante. Entonces de su presencia le fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Dice el 25. La escritura que esculpió es Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino. Y le ha puesto ¿qué? Fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado ¿qué? Falto. Verso 28. Perez, tu reino ha sido dividido y dado ¿a quién? A los medos y los persas. Entonces, quiere decir que después de Babilonia continuaron ¿quién? Los medos y los persas. Justamente cuando el rey de Babilonia, el rey Belsasar estaba celebrando, ¿verdad? Estaba bebiendo, justamente dice que esa noche cayó Babilonia. O sea, los medos y los persas invadieron a Babilonia. Entonces, eso nos da a entender a nosotros de que después de Babilonia continuaron los medos y los persas. Entonces, los medos y los persas comenzaron a gobernar en el año 539 hasta el año 331. Eso es antes de Cristo. Ahora vamos aquí mismo en Daniel el capítulo 7 y el versículo 5. Dice que este oso tenía 3 costillas entre su boca, entre los dientes. Y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. Yo quiero decirles que estas 3 costillas representan a Babilonia, Lidia y Egipto. Es decir, el imperio de Babilonia o Babilonia se componía por 3 provincias: Babilonia, Lidia y Egipto. Entonces, estas 3 costillas representan a Babilonia, Lidia y Egipto. Ahora, vamos a leer en el versículo 6. En el versículo 6. Vamos a leer en el versículo 6. Dice en el versículo 6: después de esto yo miraba y he aquí que otra semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Es decir, Daniel vio en visión también, en el versículo 6, una bestia semejante a un leopardo. Y esta bestia dice que tenía 4 cabezas y 4 alas. Ahora, esta bestia de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 6, representa al imperio griego, a Grecia. Ahora, pero dice acá que es semejante a un leopardo. Ahora, escuche muy bien. ¿Sabía usted que el leopardo es el animal más feroz que hay? ¿O es el animal más rápido? Más rápido. Ahora, y sobre todo tiene 4 alas. Más rápido aún todavía. Eso nos da a entender a nosotros que el imperio griego era rápido en el apogeo de su poder. Porque este leopardo representa el imperio griego, el cual fue, ¿quién gobernó en ese entonces? Alejandro Magno. Cuando estudiamos la historia, dice que Alejandro Magno gobernó en ese entonces desde el año 331 hasta el año 168, hasta el año 100, hasta el año 168 antes de Cristo. Entonces, queridos hermanos, este leopardo representa al imperio griego. Ahora, hay algo importante y interesante. Cuando nosotros vamos a la historia, dice que estas 4 cabezas que tiene el leopardo, ¿saben que tiene 4 cabezas? Representan a los 4 generales de Alejandro Magno. Y los que estudiamos profecía e historia, creo que sí se lo sabemos. Por ejemplo,
Ahí está Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco, los 4 generales de Alejandro Magno. Entonces, ahora, para nosotros poder llegar a entender y llegar a comprender de que después de los medos y los persas continuó el imperio griego o el imperio de Grecia, vamos a Daniel el capítulo 8, que allá nos va a explicar con más detalle. Daniel el capítulo 8. Daniel el capítulo 8, vamos a leer en el versículo 1 en adelante. Daniel el capítulo 8 y el versículo 1 en adelante. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció a mí una visión, a mí Daniel una visión, ¿ya? Después de aquella que me había aparecido antes. Y dice en el versículo 2: vi en visión y sucedió cuando la vi, que yo estaba en Susán, que es la cabecera del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí. Alcé mis ojos, dijo el profeta, alcé mis ojos y miré, y aquí que un carnero estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran semejantes. Y los dos cuernos eran altos, pero dice que uno era más alto que el otro, y el más alto subía al postre. Dice el versículo 4: y aquel carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librase de su mano, y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Entonces el profeta dice: alcé los ojos y aquí que miré un carnero, y aquí tengo la imagen. Este es un carnero, si usted no lo sabía, un carnero. Por eso el profeta dice: alcé mis ojos y miré, he aquí un carnero. Es decir, lo primero que él vio fue este carnero de acá, un carnero. Y dice en el versículo 5: mientras yo consideraba, he aquí que un macho cabrío venía de la parte del poniente. Es decir, luego él vio un macho cabrío que venía ¿de dónde? De la parte del poniente. De la parte del poniente, sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, corrió contra él con la ira de su poder, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Sigue diciendo el verso 8: y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables en los 4 vientos del cielo. Entonces aquí nosotros vemos claramente que Daniel ve en visión un carnero. Después ve un macho cabrío que venía ¿de dónde? Dice que el carnero hería ¿dónde? Hacia la parte del poniente. Y el macho cabrío venía ¿de dónde venía? De la parte del poniente. Dice que llegó junto al carnero y dice que lo hirió. Lo derribó por tanto en tierra, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Ahora, aquí en Daniel el capítulo 8 y el versículo 20, ahí nos explica la visión. Vamos al versículo 20, pongan atención acá. Dice así: aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. ¿A quién representaba el oso? A los medos y los persas. Si el carnero representa a los medos y los persas, quiere decir que es lo mismo que el oso. Ahora, sigue diciendo en el versículo 21, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces, quiere decir que si el carnero representa a los medos y los persas, y el macho cabrío representa a Grecia, quiere decir que después de los medos y los persas continuaron ¿qué? El imperio griego, el imperio de Grecia. Porque
En el versículo 21 nos explica detalladamente, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, entonces, acá estamos en claro de que después de los medos y los persas, ¿continuaron quién? El imperio de Grecia, es decir, el imperio griego. El imperio griego comenzó a gobernar en el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. El imperio griego. Ahora, sigue diciendo acá en el versículo 22 de Daniel, el capítulo 8, dice así: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con fuerza de él. Ahora, escuchen muy bien. Ese macho cabrío que venía de la parte del poniente, dice que traía un cuerno notable entre los ojos. Este cuerno notable entre los ojos es el rey primero. El rey primero. Ahora, escuchen muy bien. Alejandro Magno fue el primer rey del imperio, eso no hay duda, cuando nosotros estudiamos o vamos a la historia. Es decir, este cuerno representa a Alejandro Magno, el cual fue el primer rey del imperio. Este hombre, Alejandro Magno, dominó el mundo entero en tan solo 9 años. En tan solo 9 años dominó el mundo entero. Pero dice aquí en Daniel el capítulo 8 que estando en su mayor fuerza, dice que aquel gran cuerno, este cuerno de acá, fue quebrado. Dice que fue quebrado. Ahora, la historia relata que Alejandro Magno, cuando conquistó el mundo entero, dice que reunió a sus generales y a su ejército y se puso a beber. Justamente dice que le pegó una fiebre que se murió al instante. Se murió al instante. Por eso dice que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Eso quiere decir, y Alejandro Magno murió a la edad de 33 años. Es decir, a una edad muy joven. A la edad de 33 años murió Alejandro Magno. Entonces, la historia relata que cuando Alejandro Magno se embriagó y estaba celebrando, ¿no? Dice que le pegó una gran fiebre, que se murió al instante. Y no hubo a quien dejarle el poder, pues. O sea, no le dio ni tiempo ni de hablar. La historia dice que nada más movió la cabeza y murió. Entonces no hubo a quien dejarle el poder. Alejandro Magno, él era el primer rey del imperio. Ahora, dice que cuando fue quebrado, dice acá en Daniel el capítulo 8, ya lo leímos, que dice que cuando fue quebrado surgieron ¿qué? 4 cuernos en su lugar. Ahora, estos 4 cuernos que surgieron ahí representan a los 4 generales de Alejandro Magno. Lo mismo que Daniel en el capítulo 7, el versículo 6. Ven que Leopardo tenía ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Entonces, estos 4 cuernos representan ¿a quién? A los 4 generales de Alejandro Magno, el cual es Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. 4 generales de Alejandro Magno. Aunque después la historia relata que dice que hubo conflicto entre ellos. Como Alejandro Magno murió al instante y no hubo a quien dejarle el poder, pues de último se terminaron dividiendo el reino. Entonces, queridos hermanos, quiero que queden claro que después de los medos y los persas continuaron ¿quién? El imperio griego, es decir, Grecia. Ahora, volvamos a Daniel, el capítulo 7, que vamos a seguir meditando en el versículo 7 en adelante. Daniel, el capítulo 7 y el versículo 7. Daniel capítulo 7, verso 7. Dice así: después de esto yo miraba, dice, después de esto miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y he aquí que la 4ª bestia espantosa, terrible y en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras aullaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias, de las otras bestias que había visto él antes, pues. Entonces, esta bestia
que nos relata acá en Daniel el capítulo 7, el versículo 7, dice que era una bestia terrible y espantosa. Y dice que ahollaba las obras con sus pies y desmenuzaba todo. Imagínense, una bestia espantosa. Tengo la imagen acá, más o menos así, una bestia espantosa y terrible, dice. Entonces, esta bestia, es decir, esta cuarta bestia que Daniel vio en el capítulo 7 y el versículo 7, representa al imperio romano. Roma pagana. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confirmar de que representa al imperio romano? Pregunto, cuando nació Jesús, ¿quién gobernaba? El imperio romano. Roma dominaba el mundo entero. Entonces, no hay duda, ¿verdad?, de que esta bestia representa al imperio romano. Y Roma comenzó a gobernar en el año 168 antes de Cristo. Y se dividió en 10 reinos en el año 476 después de Cristo. Es decir, Roma se dividió en 10 reinos en el año 476 después de Cristo. Entonces, queridos hermanos, quiero decirles de que esta bestia espantosa y terrible representa el imperio romano. Eso no hay duda. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y también estudiamos, realmente vemos de que Jesús nació bajo el imperio romano. Entonces, esta bestia estamos en claro que representa al imperio romano. Ahora, déjame decirles que Roma dominaba el mundo entero, era el imperio romano. Pero dice acá en el versículo 7, lo vamos a leer una vez más, el versículo 7. Dice así: después de esto miraba yo en la visión de noche, y aquí que la cuarta bestia, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras y aullaba con sus pies, dice. Es decir, esta bestia nos dice acá en el versículo 7 que dice que tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Ahora, estos 10 cuernos representan la división de Roma. Roma se dividió en 10 reinos. Ahora, si Roma dominaba y gobernaba el mundo entero, ¿cómo es que Roma se dividió en 10 reinos? ¿De dónde surgieron esos 10? ¿De dónde surgieron esos 10? ¿De dónde surgieron esos 10? O sea, ¿cómo es que Roma se dividió en 10 reinos? Yo quiero decirles de que Roma se dividió en 10 reinos en el año 476 después de Cristo, cuando las tribus bárbaras descendieron del norte. Habían unas tribus que vivían hacia el norte de Italia, por así decirlo, hacia el norte. Dice que esas tribus fueron creciendo y creciendo y le hicieron guerra al imperio romano. Entonces Roma se divide en 10 reinos en el año 476 después de Cristo. Se dividió en 10 reinos después de Cristo. Ahora, ¿quiénes eran esas tribus? Por ejemplo, los alanos, los francos, los burgundios, los suevos, los visigodos, los anglosajones, los lombardos, los vándalos, los ostrogodos y los érulos. Ahora, yo quiero decirles de que hay 7 naciones que existen hoy en día que descendieron de esas tribus. Por ejemplo, los alanos, del cual es Alemania; los francos, el cual es Francia; los burgundios, el cual es Suiza; los suevos, el cual es Portugal; y los visigodos, el cual es España; los españoles; los anglosajones, el cual es Inglaterra; los lombardos, el cual es Italia; los italianos. Entonces, Roma se divide en 10 reinos en el año 476 después de Cristo. Y ahora vemos que hay 7 naciones que existen aún hoy en día que descendieron de esas tribus, de las tribus bárbaras. Y los acabamos de leer, por ejemplo, los alanos, Alemania y todo eso, los francos, los franceses. Ahora, pero dice acá en el versículo 8 de Daniel, el capítulo 7, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno abría ojo como ojo de hombre,
y tenía una boca que hablaba grandeza. El cuerno pequeño. Dice que tenía ojo y tenía una boca que hablaba grandezas. Entonces, dice la Biblia aquí en Daniel el capítulo 7 que cuando este cuerno pequeño surgió, dice que arrancó a tres cuernos. Ahora la pregunta, ¿quiénes eran esos tres cuernos que fueron arrancados? Dice que cuando surgió los arrancó de raíz. Es como que si yo arrancara, por ejemplo, una planta. Si yo veo una planta que y lo arranco así de raíz, no va a quedar nada ahí. O sea, si usted lo arranca de raíz, completamente no quede nada ahí, ¿verdad? Entonces, dice que este cuerno pequeño, cuando surgió, arrancó 3 de los 10 cuernos. Ahora, ¿quiénes fueron arrancados de raíz? Por ejemplo, los vándalos, los ostrogodos y los érulos. Ellos fueron arrancados de raíz. Pero la pregunta es, ¿a quién representa el cuerno pequeño? ¿A quién representa el cuerno pequeño? Yo quiero decirles que el cuerno pequeño representa al poder papal. Ese poder que surgió en el año 538 después de Cristo, gobernó 1260 años, desde el 538 hasta el año 1798. Entonces, este cuerno pequeño representa al poder papal. Ahora, sigue diciendo, en cuanto a este cuerno pequeño, en Daniel 7, versículo 25, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo aflijará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Este cuerno pequeño dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo aflijará, es decir, perseguiría a los santos del Altísimo. Y pensaría no solo eso, sino que dice, pensará en mudar los tiempos y la ley. Si serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, la palabra tiempo, cuando nosotros estudiamos, cuando dice la Biblia, un tiempo, un año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo. En otras palabras, 3 años y medio. Ahora, son 3 años y medio en lo cual gobernó este sistema, el cual es el poder papal. Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio. Ahora, nosotros sabemos claramente de que el año trae 12 meses, perdón. ¿El año trae cuánto? 12 meses. O sea, un año trae 12. 12 más 12, 24. Más 12, 36. Y más 6, que es medio año, más medio tiempo, serían 42 meses. 42 meses, el cual es un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 3 años y medio. Por lo cual gobernó este sistema. Dice que durante ese periodo, dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Trataría de cambiar los tiempos y la ley. Dice un párrafo acá, y se los voy a comprobar. Mire, ellos mismos lo reconocen. Dice, durante el concilio, en 1558 salió el catecismo del concilio de Trento para los sacerdotes de la parroquia, que declaró que la Iglesia de Dios ha considerado la conveniente transferir la celebración de la observancia del sábado al domingo. Eso lo puede encontrar en el catecismo. Y ellos lo reconocen. O sea, ellos son bien específicamente y reconocen que dice que durante el concilio, en 1558, salió el catecismo del concilio de Trento para los sacerdotes de las parroquias, que declaró que la Iglesia de Dios ha considerado conveniente transferir la celebración y la observancia del sábado al domingo, tal y como lo dice Daniel 7:25. Ya Daniel lo había profetizado antes, que pensarían en cambiar los tiempos y la ley. Y saben, eso es echar la verdad por tierra. Cuando alguien piensa en cambiar los tiempos y la ley, está echando la verdad por tierra. Otra de las cosas que viene a mi mente, este sistema, hablando de este sistema, vamos a hablar del sistema. Ellos dicen que la Virgen María intercede por nosotros. Pero déjame decirle que el que intercede por nosotros se llama Jesucristo. La Biblia dice
que si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, este poder profesa perdonar pecados. Y solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿saben, queridos hermanos? Tal y como Daniel 7:25 lo dice, que pensarían en cambiar los tiempos y la ley, cambiarían el sábado al domingo, y tal y como lo reconocen, ellos mismos lo reconocen. Hay otro párrafo que dice acá interesante. Al final del concilio se dio a entender que la tradición está por encima de las escrituras. En el 18 de enero de 1563, el concilio de Trento estableció que la tradición tenía más importancia que las escrituras, después de un discurso poderoso del arzobispo de Regio, en el cual dijo que el hecho de que la Iglesia Católica Romana había cambiado el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, comprueba claramente que la tradición era mayor que las escrituras. Ellos mismos lo reconocen. Entonces, está claro ahí. Ahora, entonces, estamos en claro de que ese cuerno pequeño representa al poder papal. Ahora, dice que este cuerno pequeño gobernaría por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, el cual son 42 meses. Ahora, Apocalipsis el capítulo 12, vamos a ir a Apocalipsis el capítulo 12, rápidamente, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 14. Apocalipsis 12, versículo 14. Apocalipsis 12, versículo 14. Dice así: y le fueron dadas a la mujer. Aquí está hablando a la mujer, se refiere a la mujer de la iglesia, o sea, la mujer del capítulo 12. Esta mujer del capítulo 12 representa a la iglesia verdadera. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, la Biblia presenta en el libro de Apocalipsis dos mujeres. Una mujer que está en el capítulo 17 y una mujer que está basada en Apocalipsis, el capítulo 12. Pero dice acá en el versículo 14, aquí en Apocalipsis 12, 14, dice así, refiriéndose a la iglesia verdadera, a la iglesia que le ha sido fiel a Dios en los principios de Dios. Entonces dice el verso 14, y le fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, dice que la mujer que representa a la iglesia, les pongo un ejemplo, mujer en profecía representa a la iglesia, Efesios 5:23, por cuanto el marido es cabeza ¿qué? De la mujer, así Cristo también es cabeza de la iglesia. Entonces, si el marido es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de la iglesia, eso quiere decir que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa, pues. Entonces, mujer en profecía representa a la iglesia. Pero hay algo interesante aquí en Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 14, que dice que esta mujer que representa a la iglesia verdadera huyó al desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo de Daniel 7:25. ¿Cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño? Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses. Eso quiere decir y me da a entender a mí de que este cuerno pequeño que representa al poder papal persiguió a la iglesia verdadera. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, por 42 meses. Y sigue diciendo en el versículo 6 del capítulo 12, dice así: y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Es el mismo periodo. Ahora, vemos que los 42 meses, si usted lo pone en su calculadora, 42 por 30 da un periodo de 1260. Y aquí dice que la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Entonces, 42 meses, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo es el mismo periodo. Y dice que la mujer huyó por 1260 días al desierto. Ahora, un día en profecía equivale a un año. En otras palabras, 1260 años, la cual este poder o este sistema persiguió a la iglesia verdadera. Durante ese tiempo echó la verdad por tierra, hizo cuanto quiso y prosperó, lo dice el libro de Daniel. Dice que cambiaron los tiempos y la ley,
pensaron en cambiar los tiempos y la ley, nos dice en Daniel el capítulo 7. Ahora, este poder del cuerno pequeño que persiguió la iglesia verdadera por 1260 años en la Edad Media, eso es conocido como la Edad Media. Persiguió la iglesia verdadera por 1260 años, comenzando desde el 538 después de Cristo hasta el año 1798. Al año 1798. Ahora, cuando nosotros estudiamos el conflicto de los siglos, y yo lo recomiendo que usted lea el conflicto de los siglos, cuando nosotros estudiamos el conflicto de los siglos, dice que los cristianos eran perseguidos por este poder. La iglesia era perseguida. Dice el conflicto de los siglos que dice que huían a las montañas de Roma. Dice que se metían en las catacumbas porque eran perseguidos por este sistema. Pero ¿saben lo interesante que yo entendí en el conflicto de los siglos? Que a pesar de que ellos eran perseguidos, dice que escuchaban una voz del cielo que les decía: sédme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Imagínense, hermanos, en medio de la persecución, ellos escuchaban esa voz del cielo. Entonces, este poder persiguió a la iglesia verdadera por 1260 años, desde el 538 hasta el año 1798. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 13, versículo 10. ¿Saben? Justamente en el año 1798, este poder, el cual es conocido como el cuerno pequeño, recibió una herida de muerte, una herida mortal. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10. Dice así: y el que lleve en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, el pueblo de Dios tenía que esperar con fe y paciencia para que llegara al cumplimiento de Apocalipsis 13:10. Entonces, el que lleve en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Saben, queridos hermanos, que este sistema que persiguió la iglesia verdadera por 1260 años, recibió una herida de muerte en el año 1798, y ahí se cumplió el versículo 10. El que lleve en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Ahora, ¿quién le dio la herida de muerte a esta bestia de Apocalipsis 13? Cuando nosotros estudiamos la historia, dice que Napoleón Bonaparte envió al general Beltier. Llegaron a Roma y llevaron preso al Papa Pío VI. Y ahí se cumplió la profecía de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 10. El que va en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Justamente en el año 1798 recibe la herida de muerte. Cuando Napoleón Bonaparte envía al general Beltier, lleguen a Roma, lleven preso al Papa Pío VI, y ahí se cumple la profecía de Apocalipsis 13:10. El que lleve en cautividad, irá en cautividad, y el que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Pero hay algo interesante acá en el capítulo 13 y el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5, hablando de esta bestia que sale del mar. Recuerden, les había dicho de un principio que ponían atención porque teníamos que llegar a concluir aquí mismo. Dice así, hablando de esta bestia que sale del mar: y le fue dado boca que hablaba grandes cosas. Pregunto, ¿el cuerno pequeño hablaba grandes cosas en Daniel el capítulo 7? Sí. Por eso dice el 5, y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potestad de actuar, ¿cuánto? 42 meses. ¿Cuánto tiempo actuó el cuerno pequeño? 42 meses. 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Dice el verso 7, y le fue dado a hacer guerra contra los santos. ¿El cuerno pequeño persiguió a los santos? Sí. Ahora, lo que quiero darles a entender, de que el cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7 y la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo poder. Porque dice que actuó por ¿cuánto? 42 meses. ¿Cuánto tiempo actuó el cuerno pequeño? 42 meses, el cual es un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días, 1260 años.
Entonces, es el mismo poder. Ahora, dice en el versículo 13 que esta bestia recibió una herida de muerte, pero su herida de muerte va a ser sanada. Dice en el versículo 13, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice que esa herida de muerte que recibió, esa herida de muerte va a ser sanada. En otras palabras, este mismo sistema o este poder va a volver a recuperar su poder en este tiempo en que estamos viviendo. O sea, porque la herida de muerte que recibió en 1798, ¿verdad? Pero dice acá en el versículo 3 que vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice, pero su herida de muerte fue sanada. Es decir, la herida que recibió en 1798, esa herida va a volver a sanar. Y eso es en nuestro tiempo. Quiero decirles que este poder va a volver a recuperar su poder. ¿Saben, queridos hermanos? La pregunta es, ¿quién le ayuda a sanar la herida? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Quién le ayuda a sanar la herida a esta bestia? Porque dice que recibe su herida de muerte, pero dice que su herida de muerte será sanada. Y la pregunta es, ¿quién le ayuda a sanar la herida? Dice en el versículo 11, vamos a meditar un poquito más acerca del versículo 11 de Apocalipsis 13. Dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Vamos a poner la imagen. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes ¿qué? A los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, escuchen muy bien. Esta bestia recibe la herida de muerte en 1798. Pero dice la Biblia que su herida de muerte va a ser sanada. Es decir, esta bestia, la herida de muerte que recibió va a ser sanada. La pregunta es, ¿quién le ayuda a sanar la herida? Ahora, vemos aquí en el versículo 11 que hay otra bestia que surge de la tierra. O sea, es decir, el profeta dice, después vi otra bestia. En otras palabras, esta bestia que surge de la tierra es contemporánea de la primera bestia. Es contemporánea de la primera bestia. Ahora, esta bestia dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Por eso nos dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La pregunta es, porque el profeta dice, por ejemplo, después vi otra bestia, y la pregunta es, ¿después de qué? Es decir, después de la primera bestia de Apocalipsis 13:1. Después de esa bestia surge otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia de Apocalipsis 13:1 recibe la herida de muerte en 1798. ¿Cuándo recibe la herida de muerte? En 1798. Y luego el profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, si la primera bestia recibe su herida de muerte en 1798, y luego Juan dice, vi otra bestia que subía de la tierra, es decir, la bestia que subía de la tierra es contemporánea de la primera bestia de Apocalipsis 13:1. Ahora, la pregunta es, ¿por qué surge de la tierra? ¿Por qué surge de la tierra esa bestia? ¿Por qué surge de la tierra? Lo cual quiere decir que surge en un lugar distinto. Ya no surgió del mar. Ustedes saben que las 4 bestias que estudiamos en Daniel capítulo 7, ¿de dónde surgieron? Del mar. Y surgieron entre conflicto el uno con el otro. Pero esta bestia ya no surgió del mar, sino que surgió ¿de dónde? De la tierra. Es decir, surge en un lugar distinto, en un lugar poco habitado. Ahora, como hemos visto, ¿verdad? En Daniel el capítulo 7, las 4 bestias surgieron del mar. Pero la bestia de Apocalipsis 13:11 surge ¿de dónde? De la tierra. Entonces, estamos viendo que surge en un lugar distinto. Lo cual quiere decir que no pelea para tomar el poder. Es decir, esta bestia no pelea para tomar el poder. Porque en Daniel el capítulo 7 nosotros vimos que las bestias que Daniel vio surgieron entre conflicto el uno con el otro. Pero esta bestia ya no pelea para tomar el poder, sino que surge de la tierra.
Ahora, la palabra griega que se describe aquí es, por ejemplo, anabainó, cuando usted lo estudie, que quiere decir surgía de la tierra. Es decir, quiere decir que lo describe como el crecimiento de una planta que crecía en el año 1798. Ahora, la pregunta es, ¿a quién representa esta bestia de Apocalipsis 13:11? ¿A quién representa esta bestia de Apocalipsis 13:11? ¿A quién representa? Ahora, yo quiero decirles que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que estaba recién surgiendo alrededor del año 1798. Esta bestia que surge de la tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que estaba surgiendo alrededor del año 1798. Justamente en 1798 cae esta bestia, recibe la herida de muerte. Después surge esta bestia que subía de la tierra. Y esta bestia que surgía de la tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que estaba surgiendo en el año 1798. Ahora, esta bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Semejante a los de un cordero. Ahora, estos dos cuernos representan dos reinos. Por ejemplo, Jesús reconoció dos reinos. Cuando nosotros estudiamos en Lucas 20, capítulo 20, verso 25, Jesús dijo: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. O sea, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pues. Jesús reconoció dos reinos. Ahora, estos dos cuernos de esta bestia que surge de la tierra representan dos reinos. Y esto representa protestantismo y republicanismo. Todos nosotros lo que hemos estudiado sabemos que estos dos cuernos representan protestantismo y republicanismo. Es decir, que en esta nación se firmaría una ley que es conocido como la libertad religiosa. Es decir, aquí en Estados Unidos, en Norteamérica, nosotros somos libres de adorar a Dios. Porque en Europa, el cual es conocido como el mundo viejo, no había libertad religiosa. Es decir, allá en Europa no había libertad religiosa. Eran perseguidos por el poder papal. O sea, no había libertad de servir a Dios. Eran perseguidos. Entonces, por eso muchos cristianos huyeron a los Estados Unidos de Norteamérica buscando libertad religiosa. Por eso los Estados Unidos es conocido como el mundo nuevo. Ahora, esta bestia que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, terminará hablando como un dragón. Como un dragón. La pregunta es, ¿cómo es que habla como un dragón? ¿O qué representa el hablar del dragón? Dice que esta bestia va a terminar hablando como un dragón. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que ¿cómo es que habla como un dragón? Es a través de sus leyes. Llegará un momento, dice el espíritu de profecía, que en esta nación, que es Estados Unidos de Norteamérica, firmarán leyes que prohibirán nuestra libertad religiosa. Por eso, queridos hermanos, la Biblia dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. No esperemos este momento. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Somos libres de adorar a Dios hoy en día. Pero llegará el momento donde se acabará la libertad religiosa. Saben que en Europa no había libertad religiosa. Por eso muchos cristianos huyeron desde Europa a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Buscando qué? Libertad religiosa. Y aquí nosotros somos libres de adorar a Dios. Pero va a llegar un momento donde se va a acabar la libertad religiosa. ¿Saben? Yo estaba viendo la noticia aún en Bolivia, ya por lo del COVID-19 que está pasando y todo eso, que quieren que todos se vacunen por ley, pues. Y saben, algunos pastores han protestado y han dicho que la iglesia no le va a pedir ningún récord de vacuna a ningún miembro, porque la iglesia no puede obligar a nadie. Entonces nuestros miembros tienen que ser libres, ellos tienen que decidir si se van a vacunar o no. Un ejemplo, imagínense hasta dónde han llegado, que si usted no está vacunado es capaz que no lo van a dejar entrar a la iglesia. Entonces, ¿saben, queridos hermanos? Dice el espíritu de profecía que muy pronto se acabará la libertad religiosa.
Por eso nosotros somos libres acá de adorar a Dios, servímosle a Dios y alabemos y glorifiquemos su nombre. Porque va a llegar un momento donde ya no vamos a tener libertad religiosa. Por ejemplo, dice el espíritu de profecía que muy pronto firmarán una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy pronto firmarán una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es ley dominical? Llegará un momento, ¿saben que los presidentes, por ejemplo, vamos a ver del presidente que salió antes de acá de Estados Unidos, Donald Trump, visitó allá en el Vaticano. ¿Y saben de qué trataron? De la familia. Todos los presidentes, por eso la Biblia dice que todos los reyes de la tierra han fornicado con la gran ramera de Apocalipsis, el capítulo 17. O sea, ahora, queridos hermanos, muy pronto se firmará una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando se firme la ley dominical, la pregunta es, en ese momento, dice que cuando van a firmar la ley dominical, un hermano me decía a mí en alguna ocasión, cuando firmen la ley dominical, dice, ya hay que postrarse de rodilla en ese momento. Y yo quiero decirles que no hay que esperar hasta ese momento. Postrémonos de rodilla cuando podemos, alabemos a Dios y glorifiquemos su nombre en todo momento. No esperemos hasta última hora. ¿Saben qué? Porque cuando se firme la ley dominical, ya Dios tiene que tener sellado a su pueblo. Amén. ¿Saben que Dios va a sellar a su pueblo? Ahora, la pregunta es, firmen la ley dominical, ¿será que yo tengo el sello de Dios o no? ¿Qué pasaría por nuestra mente? Por eso reflexionemos ahora, hermanos, que tenemos tiempo de consagrarnos a Dios. Cuando firmen la ley dominical, ¿saben qué es la ley dominical? Por ejemplo, les voy a explicar. Llegará un momento, como dice el Espíritu de Profecía, que firmarán esa ley dominical. O sea, llegará un momento, porque si vemos los presidentes de Estados Unidos, cuando alguien quede presidente, siempre va al Vaticano. ¿Y sabe qué le dijeron a Donald Trump el otra vez que fue? Acuérdate de la familia, le dijo el Papa. Acuérdate de la familia. Y siempre se ha hablado del día de la familia. Va a llegar un momento donde van a establecer una ley dominical de que todos vayan a misa en domingo y que guarden el domingo. Y eso va a ser nacional y va a ser obligatorio. Ahora escuche muy bien. Cuando la ley dominical se firme en los Estados Unidos de Norteamérica, yo quiero decirle que Dios ya tiene que tener sellado a su pueblo. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que tener el sello de Dios en nuestra frente. Porque la pregunta es, ¿será en ese momento? ¿Será que? Y luego viene un tiempo de angustia. Por eso dice en Daniel el capítulo 12, que vendrá un tiempo de angustia cual nunca ha visto desde que ha existido gente. Entonces, queridos hermanos, servimos a Dios mientras puede ser hallado. No esperemos que llegue ese momento. Porque muchos enseñan de profecía y dicen que hay que salir de las ciudades ya. El marco para salir de la ciudad es la ley dominical. Cuando usted escuche, por ejemplo, en los Estados Unidos, vamos a poner un estado, ¿no? Nueva York o otro estado, por ejemplo, ha promulgado una ley de que todos vayan a misa en domingo. Eso es tiempo de salir. Pero mientras todavía no hay que salir todavía. O sea, el marco es la ley dominical. Si usted escucha que en los Estados Unidos, un estado de los Estados Unidos ha firmado una ley o ha aprobado una ley de que hay que guardar el domingo, es una señal de que nosotros tenemos que salir de las ciudades. Pero mientras no, podemos estar en las ciudades predicando la palabra de Dios y enseñando. ¿Saben qué dice el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno, número 1, si alguno adore a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su mano derecha y en su frente, también él beberá de la ira de Dios que fue vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Entonces la advertencia del tercer ángel es que no adoren a la bestia, número 1. Y número 2, que no adoren ni a su imagen. Y 3, que no reciben su marca, ni en su frente ni en su mano. Amén. Entonces ese es el mensaje. El mensaje del tercer ángel es un mensaje de vida o muerte. Entonces, queridos hermanos,
Busquemos a Dios mientras puede ser hallado, porque cuando se firme la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿saben qué dice el espíritu de profecía? Cuando nosotros estudiamos a profundidad, que la marca de la bestia es el falso día establecido por el hombre. Por eso mucha gente está confuso. Dicen que algunos estudiosos dicen que la marca de la bestia es un microchip, otros dicen que es un código de barra, otros dicen que es el número 666, otros piensan que los van a marcar aquí en sus frentes, el número literal 666, pero no. Saben que la marca de la bestia es el día falso establecido por el hombre. Cuando llegue ese momento y firmen la ley dominical, nosotros tenemos que decidir si vamos a servir a Dios o a la bestia. Entonces, queridos hermanos, que podamos realmente perseverar, porque dice Apocalipsis, el capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, que los que van a permanecer de pie son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, será que nuestra fe es como la de Jesús en algún momento? ¿Será que nuestra fe es como la de Jesús? Entonces, los que van a permanecer de pie son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, hermanos, preparémonos ahora, no esperemos para cuando llegue ese momento. Amén. Entonces, ahora, hermanos, no vamos a esperar hasta última hora, hasta que firmen la ley dominical y yo me voy a consagrar demasiado tarde. Ahora mismo debemos de prepararnos. Así que, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Ojalá que este estudio que hemos realizado haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y que así podemos aprender de las profecías bíblicas, que realmente podamos consagrarnos a Dios y estudiar su palabra. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.
Amén. En esta hora vamos a orar. Quiero invitar al pastor que nos dirige con la oración. Nos vamos a postrar de rodillas. Los que puedan, vamos a postrarnos de rodillas y vamos a pedir. Oremos. Nuestro Padre amante, Señor, hemos escuchado tu palabra y al acercarnos a tu trono de gloria, al acercarnos ante tu trono de gracia, Señor, pedimos misericordia de parte de ti. Porque tal vez, Señor, hasta este punto nuestra vida no ha sido de obediencia, no ha sido de atención a los señales, Señor, que tú has dejado como indicio de cómo debe caminar nuestra vida. Hemos leído, Señor, de que aquellos cuyos nombres no están escritos en tu libro de la vida adorarán a la bestia y a su imagen. Por eso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca. Oh Señor, que si nuestro nombre no está escrito ahí todavía, Padre, queremos hacer ese nuevo pacto contigo, de permanecer en ti, de seguir al Cordero, a tu Hijo por doquiera que va. Señor, en esta tarde, al estar de rodillas, pedimos una vez más, Señor, el perdón de nuestros pecados y que las palabras que se han pronunciado desde acá, desde el altar, que han venido de Señor, tu palabra, oh Padre, puedan quedar en nuestros corazones y que no sea nada más de información, de conocimiento nosotros, sino que nos ayuden a hacer los cambios necesarios para estar fieles a ti. Amén. Pongamos atención, oh Señor, a las estaciones del tiempo y lo que nos indica que el fin está cerca. Que, Señor, mientras esperamos con paciencia, con perseverancia, siempre levantemos nuestros ojos al cielo buscando tu espíritu, buscando tu fortaleza, buscando tu dirección y tu sabiduría. Bendice, Señor, a tu pueblo alrededor de la tierra donde quiere que se reúnan. Danos, Señor, la fortaleza para mantenernos fieles aunque se desplomen los cielos. Amén. Guía siempre a tu pueblo, Padre. Una vez más, danos siempre tu Santo Espíritu que nos guíe. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado para todos. Que el Señor me los bendiga.